Buenos días. A continuación, vamos a presentar nuestro proyecto de transposición didáctica de contenidos literarios. Antes de empezar, nos presentamos y os proponemos un reto. Al final de la representación aparecerá una obra de teatro. ¿Sabéis cuál es mediante las pistas que os daremos a continuación? Comenzamos. Rompiendo la cuarta pared es un proyecto multidisciplinar que tiene lúdica y motivadora, pero sobre todo pedagógica. Con este proyecto, que se celebrará el Día Mundial del Teatro, queremos acercar el teatro a los alumnos de cuarto de ESO como parte del contenido literario a estudiar. Los alumnos de cuarto serán los protagonistas del aprendizaje, aunque haremos extensible el proyecto a las familias y a otros estudiantes, en este caso a los alumnos de tercero. Para conseguir nuestro objetivo, hemos escogido la disciplina del microteatro, que consiste en la presentación de obras con una duración de 15 minutos, con un público de 15 personas y en un espacio de menos de 15 metros cuadrados, y que por su formato, creemos, puede resultar más atractivo a los alumnos. El teatro tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde la literatura se equiparaba al nivel de la filosofía y poseía una finalidad terapéutica. Con el paso de los siglos, recupera su origen litúrgico, con el fin de instruir y adoctrinar, pero también adquiere un cariz festivo y de espectáculo. En el siglo XVII, el teatro goza de su mayor esplendor, siendo concebido como instrumento de cohesión social e importante transmisor ideológico del poder, adquiriendo ya una función educadora, pero también siendo entendido como algo liberador. Con los años, el teatro adquiere una notable función política, para dar paso a una estética mucho más realista, fiel reflejo de una finalidad ante todo social, y que, por tanto, requiere un acto de reflexión por parte del público. Ya en el siglo XX, esto se ve acentuado mediante una feroz crítica al sistema y a las instituciones, dando cuenta del teatro como elemento transgresor y de denuncia social, fiel reflejo, en suma, de la vida misma. El teatro, entendido como género literario interdisciplinar, posee una finalidad última, que es la representación técnica del texto para lograr alcanzar toda su esencia. Por ello, el público, en que de un modo u otro se desea influir, es su razón de ser. Su gran inmediatez comunicativa le permite plantear una serie de preguntas y hacer que el espectador se cuestione tanto sobre sí mismo como sobre el mundo que le rodea, por lo que también posee el poder de educar en valores. El género teatral tiene a su favor que se asemeja a la vida real. Quizás por ello se afirma que, para comprenderlo de manera plena, es necesario vivirlo desde dentro, en primera persona. Ahí radica justamente su potencial y es por eso que a menudo ha sido perseguido. En ese contexto es donde surge precisamente el microteatro. Acercar el teatro a las aulas a menudo resulta complejo debido a limitaciones organizativas, de disponibilidad horaria, de recursos materiales, de espacios de trabajo, etc. Por ello, el teatro se limita a ser leído, pero muy raramente es representado. Llevar el teatro al aula, en este caso mediante el microteatro, por ser más accesible y quizás más atractivo para el alumnado, es una buena manera de romper la cuarta pared y mostrar de primera mano que el teatro va mucho más allá de las palabras, que es mucho más que unas páginas impresas, que posee vida. Por ello, la principal ventaja de trabajar el género teatral en el aula radica en su carácter multidisciplinar. Los alumnos trabajan de manera conjunta, favoreciendo así la cooperación, el trabajo colaborativo, la escucha activa y el desarrollo de habilidades sociales, de vital importancia en la actualidad. Se fomenta asimismo el desarrollo de la imaginación y aumentan tanto la creatividad como la expresión artística y corporal. Desde el punto de vista lingüístico, se mejora la comprensión lectora y la expresión, tanto oral como escrita, así como la dicción. En general, todos los aspectos de la competencia comunicativa son trabajados y mejorados de manera significativa. Aspectos como la concentración y la memoria también se ven favorecidos, pero quizás lo más destacable sea el hecho de que los alumnos pueden llegar a mejorar no solo su autoestima, sino también la confianza en sí mismos.
En general, los alumnos comprenden mejor la historia que gira en torno a cada obra dramática, pero también adquieren conciencia plena de la sociedad que les rodea, entendiendo mejor el mundo y a sí mismos, como personas críticas capaces de transformarlo. El microteatro se caracteriza por presentar textos breves que se encuadran en un espacio escénico reducido. La representación teatral se lleva a cabo por un máximo de 2, 3 o 4 actores y se desarrolla en un tiempo que suele estar en torno a los 15 minutos. Una de las características de este tipo de creación teatral es su gran carga simbólica, pues debido a las limitaciones de tiempo, espacio y personajes, debe impactar de manera profunda el mensaje que se desea transmitir. Asimismo, el microteatro destaca por poseer un carácter o espíritu que se ha venido catalogando como libre, pues no atiende a convenciones impuestas, ni artísticas ni sociales. De ahí que, por ejemplo, la improvisación no sea percibida como un error, sino como una oportunidad de reinventar la historia y conectar de manera cercana con el público, que no suele superar los 15 asistentes. Esto permite que acercar el microteatro a las aulas pueda convertirse en una oportunidad única para abordar la comprensión teatral y poder vivir su representación en primera línea de manera privilegiada, favoreciendo así la adquisición de los objetivos curriculares pertinentes, pero también trabajando en torno a aspectos de cariz más personal. De acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto que regula el currículo oficial y, en concreto, con el bloque 4 correspondiente a la educación literaria de cuarto de la ESO, consideramos que el contenido fundamental aplicable a nuestro proyecto es el siguiente: creación y redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y atendiendo al mismo texto jurídico, se fomentarán la lectura de textos representativos del siglo XX, el trabajo en equipo de las lecturas propuestas o seleccionadas por el alumnado, la lectura en voz alta apoyándose en la comunicación no verbal, la dramatización de fragmentos literarios potenciando la expresión corporal, la redacción de textos personales de intención literaria y la utilización de las tecnologías de la información. Por último, competencias a desarrollar: competencia en educación literaria, competencia en educación lingüística, competencia para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, competencia digital y, por último, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Estudiados los conceptos relacionados con los contenidos de literatura y analizada su correspondencia con el currículo oficial, es el momento de llevar a cabo la transposición didáctica. En un instituto público como el nuestro, las palabras de Broncar nos han servido de inspiración. La escuela pública debería poder constituir una esfera de producción-reproducción de los saberes más democrática que las esferas científicas o tecnológicas y devenir el lugar de un desarrollo que sea el contrapeso de las valorizaciones que emanan de las esferas de producción dominante. En la transposición didáctica, la noción de saberes expertos permite distinguir los tipos de priorizar la enseñanza intencional. Así, cuando un contenido de saber es como saber a enseñar, sufre un conjunto de transformaciones adaptativas para que pueda ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza, según Chevallard. De este modo, la transposición didáctica es transformar el objeto de saber en un objeto de enseñanza. Podríamos decir, según Gadamer, que se trata de una interpretación y que el profesor es el traductor. En relación con la distancia que separa el conocimiento a ser enseñado del conocimiento adquirido, el enfoque didáctico ha de servir para construir puentes entre el conocimiento y los modos de transmitirlo. De todas formas, la transposición didáctica por sí sola no es suficiente. Se han de identificar los obstáculos a la apropiación de conceptos e investigar situaciones favorables al aprendizaje. También es importante que el profesorado conozca bien lo que enseña, ya que según Schneebly, para enseñar has de saber lo que estás enseñando, si no, no hay enseñanza. Además, el profesorado no debe tomar por contenido curricular definitivo aquello que es un mero planteamiento teórico, porque puede conducir a transmitir saberes poco pertinentes para los objetivos de formación lingüística y comunicativa. De hecho, las innovaciones pedagógicas han la especificidad y las renovaciones científicas de la materia, de manera que los análisis literarios, el análisis del discurso, la pragmática y la gramática pedagógica se consideran indispensables para reorientar la didáctica en el dominio de las habilidades comunicativas. Es por eso que en la transposición didáctica de contenidos lingüísticos y literarios, además del cómo, que contempla la secuenciación de contenido, es muy importante el qué, ya que su variación condiciona el enfoque metodológico.
Nuestro proyecto consta de 3 fases. La primera lleva por título Talleres. Tal y como su nombre indica, durante la misma se llevarán a cabo 3 talleres mediante los cuales se pretende acercar al alumnado la realidad teatral. Estos son el taller de instrucción, el taller de creación y redacción y el taller de interpretación. La segunda fase, denominada representación y encuentro con el público, pretende dotar a los alumnos de los recursos necesarios para promover el proyecto en cuestión. La tercera fase, difusión del proyecto, es la manifestación expresiva mediante la cual los alumnos pondrán en práctica las competencias y conocimientos adquiridos durante el proyecto. En el primer taller, denominado taller de instrucción, se presentará a los alumnos una actividad interactiva con el fin de despertar su interés y su curiosidad. Mediante la herramienta online Kahoot, el profesor les lanzará una serie de preguntas a las que, desde el ordenador o un dispositivo móvil, cada uno de ellos deberá seleccionar la que crean que es la respuesta correcta. A medida que el juego de preguntas avance, se irán sumando puntos y los alumnos se irán posicionando en un ranking hasta que uno de ellos se proclame como el más conocedor del tema que les ocupa. Esto servirá al profesor para obtener una idea general sobre los conocimientos previos del grupo clase y le permitirá orientar el enfoque hacia una u otra vertiente. Respecto a los alumnos, les será útil como primera aproximación al tema que tratarán en este proyecto durante el trimestre y podrán ir familiarizándose con conceptos que quizás desconocían o que tenían olvidados. Una vez finalizada esta actividad, se llevará a cabo una mesa redonda y, a modo de debate, se irán comentando los conceptos más destacados que hayan ido surgiendo durante el Kahoot. Esto servirá de introducción para enlazar con el segundo taller, en el que empezarán a crear de manera propiamente dicha. En el segundo taller, denominado Taller de Creación y Redacción, los alumnos, divididos en 2 grupos, tendrán que realizar la escritura de 2 obras de microteatro. La primera será la adaptación y reescritura de un fragmento de una obra dramática significativa del siglo XX. La segunda será una obra de libre creación. Así, el grupo 1 se ocupará de la elección de la obra, de su lectura y comprensión, incluyendo lecturas en voz alta como aconseja el currículo. En esta fase, los alumnos también distinguirán actos, tramas, personajes y espacios. Asimismo, este estudio analítico incluye la selección de la escena o escenas objeto de reescritura. La tercera tarea obedece al planteamiento del libreto mediante la elaboración de un resumen, una ficha técnica con los personajes y, por último, la preparación de las necesidades escénicas. La cuarta tarea tiene que ver propiamente con la adaptación o reescritura de la pieza de microteatro. Para ello es esencial tener en cuenta la importancia de los y las acotaciones, pero sobre todo los propios requisitos del formato. Para finalizar, la quinta tarea se corresponde con la revisión del texto. La segunda propuesta del taller de creación y redacción es la escritura libre de una pieza de microteatro. Es justo añadir que este grupo también deberá participar junto a sus compañeros del grupo 1 en la lectura y análisis de la obra del siglo XX. En efecto, sería muy sugerente proponer a los alumnos del grupo 2 que incluyeran algunos de los aspectos trabajados junto a los compañeros del grupo 1. Así, el grupo 2 deberá llevar a cabo, en primer lugar, una lluvia de ideas. En segundo lugar, deberán empeñarse en una tarea de documentación para diseñar con propiedad los aspectos anteriores. Las 3 últimas, planteamiento, redacción y revisión, serán efectuadas según las directrices expuestas en el caso anterior. Para los 2 tipos de escritura propuestos por el taller, el alumnado dispondrá de un diseño estándar de un libreto con el fin de agilizar su redacción. Además, es importante recordar al alumnado que deben cumplir con las restricciones del formato. En el tercer taller, denominado taller de interpretación, se llevarán a cabo 2 actividades. La primera de ellas consistirá en un encuentro personal con algún actor o actriz, amateur o profesional. Durante la visita de estos al instituto, se realizará un pequeño coloquio en el aula y, por turnos, los alumnos irán tomando la palabra con el fin de realizarles preguntas que sean de su interés. De este modo, se pretende acercar al alumnado la realidad teatral de primera mano. La segunda actividad de este taller consistirá en llevar a cabo los ensayos propiamente dichos, tanto de la obra emblemática del siglo XX que hayan elegido, adaptada ya al género microteatral, como de la obra de microteatro original creada por el alumnado. Hay que tener en cuenta que los alumnos, divididos en grupos de 3 o 4, trabajarán por tareas, es decir, unos ensayarán la obra, otros se ocuparán de la escenografía, otros del vestuario, etc. Se pretende así que el alumnado adquiera conciencia plena de la complejidad de la realidad teatral, de su riqueza cultural, social y humana, y del poder transformador no solo de la sociedad, sino también de las personas que la habitan.
La representación constituye la parte más especial para el alumnado, pues el estreno de sus obras determina la puesta en escena del producto final. La representación de cada pieza teatral tendrá una duración de 15 minutos y su escenario será el aula de cuarto de la ESO preparada para la ocasión. Se harán 2 pases de ambas para los alumnos de tercero de la ESO. Al finalizar la representación, se realizará el denominado encuentro con el público. Así, los alumnos de cuarto de la ESO podrán comentar el proceso de creación del libreto, la preparación de la puesta en escena y el proceso de aprendizaje, y por supuesto, se podrán realizar preguntas. Por último, con el fin de agradecer a las familias su implicación en la preparación de la representación, se ofrecerá la obra de teatro en streaming para que puedan disfrutarla. El vídeo obtenido se visionará después de su evaluación. Rompiendo la cuarta pared es un proyecto multidisciplinar en que las TIC juegan un papel fundamental. En la enseñanza actual son imprescindibles y nos permitirán difundir nuestro proyecto. Previamente a la función, los estudiantes deberán crear, diseñar y editar el programa de mano de las representaciones. Este trabajo se podrá llevar a cabo a través de aplicaciones como Piktochart o Canva. Además, también se propone a los estudiantes la creación de cuestionarios a través de Kahoot para comprobar los conocimientos que tiene el público sobre el teatro español y crear ambiente de cara al día de la representación. Después de la función, los estudiantes deberán editar, si corresponde, el vídeo grabado en streaming, utilizando la aplicación YouCat y publicarlo en las redes sociales, como por ejemplo YouTube. A continuación ofrecemos las conclusiones de nuestro proyecto. Una de las debilidades del proyecto es la dificultad para atender a las preferencias de los alumnos. Dado el tiempo previsto, es imposible que todos los estudiantes se ocupen de la creación de ambos tipos de piezas teatrales. Por otra parte, una de las fortalezas del proyecto es su atractivo para el alumnado, pues seguramente no han tenido contacto con el microteatro. Se considera que este formato puede despertar su curiosidad y fomentar su gusto por este género. El objetivo de la educación literaria es formar lectores competentes, pero también espectadores ilusionados. Además, se trata de un proyecto multidisciplinar que incluye el uso de las TIC, imprescindibles para formar ciudadanos que, en el mundo tan cambiante en el que vivimos, sean capaces de adaptarse a las peticiones de la sociedad de la información. De todas formas, la adolescencia es una época complicada y de muchos cambios, de modo que es importante que para que el proyecto sea un éxito se haya trabajado bien la cohesión del grupo clase y se fomente la autonomía personal y la iniciativa propia. Es un proyecto que requiere una gran implicación por parte de todos. Otra de las fortalezas del proyecto es su carácter eminentemente humano, pues no solo se trabajan las competencias referentes al currículo de la asignatura, sino que también se fomentan aspectos como el gusto por el arte en cualquiera de sus manifestaciones, la justa valoración de la cultura y el saber apreciar el poder que posee como elemento potencialmente transformador de la sociedad y de las personas. Sin embargo, una de las debilidades del proyecto es el llevar a cabo una actividad de esta envergadura durante un trimestre, sin que ello afecte negativamente al correcto desarrollo de las lecciones de lengua castellana y literatura. Para abarcar la totalidad del temario con las horas disponibles y sacar adelante este proyecto, se requeriría de una óptima organización y el aprovechamiento al máximo de cada lección. Recuerden que al final de la lección tienen a su disposición la bibliografía final. Y sí, la obra sobre la que versaban las pistas era La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, para quien el teatro es la poesía que sale del libro para volverse humana.